Hoy, María Isabel Santos asume el sufrimiento que provocó a los suyos y va superando el proceso, muchas veces doloroso, de entender lo más duro por entender, la realidad. Si regreso a los 80s, ¿qué le decía a su familia, María Isabel? Porque bueno, usted se casó con este hombre primero, se interpusieron al matrimonio siendo usted tan jovencita con un hombre pues ya mayor de edad. Sí, mi familia, mis padres siempre vivieron muy enojados conmigo. Él era un hombre muy grande para mí y me suplicaron de todas las maneras. También me presionaban mucho para que no lo viera y por esa razón me escapé de mi casa a los 15 años. Se casó con este hombre y ya que empezó a vivir el infierno, lo que nos ha descrito, lo que conocemos, ¿usted hablaba con su familia o se aisló por completo? Yo por las circunstancias de la vida en estos últimos 9 años tuve que vivir muy encerrada, entonces no teníamos contacto, de pronto con una carta, pero muy de vez en cuando por temas de seguridad no me podía estar exponiendo. Qué duro para su familia, ¿no? También. Sí. ¿Y qué le decían, María Isabel? No, ellos sufrían mucho, temían mucho por mi vida y la de mis hijos. Mi madre me suplicaba que me separara de él y bueno, muchas veces le pedí separarnos por todas estas amantes también que estaban ahí en el día a día, pero él me decía que no, que él nunca en la vida se iba a separar de mí. ¿Estaba secuestrada por Pablo Escobar? ¿Era su rehén? Pues en ese momento que me lo decía, yo me sentía en mi ingenuidad y en mi ignorancia y en mi sometimiento, me sentía como... La convencía. Exacto, como que yo era muy importante para él, que un hombre con tanto poder, que estuviera mirándome a mí, sabiendo las oportunidades que tenía. Pero hoy con mis terapeutas y mis especialistas sé que estuve viviendo con un psicópata que me tenía preso en su propia jaula. ¿Le reprochan algo sus hijos hoy? Mi hija menor me ha reprochado mis elecciones y bueno, como mujer también me ha marcado cosas, pero ella también está transitando la vida y se va a dar cuenta que a veces como mujer damos los pasos que creemos que son los mejores, ¿no? Porque somos románticas, ¿no? Porque a veces somos demasiado crédulas. Exacto. ¿No? Además debe ser doblemente doloroso aceptar esta realidad de su esposo y no podérselo decir, ¿no? ¿No siente a veces la necesidad de reclamarle a él lo que les hizo, lo que le hizo a usted, lo que les hizo a sus hijos? Yo le reclamo mucho porque yo hablo mucho con las personas que se hayan ido de este mundo que son importantes para mí. Y he ido hasta su tumba incluso muchas veces y le he reclamado y he llorado mucho, tanto dolor. Y una de las preguntas que yo le digo, ¿qué era lo que me decías cuando me hablabas de que tu familia era lo más importante para vos? ¿Qué significaba eso? Y no tener respuesta debe ser muy duro. Sí, es muy triste. ¿No? Absolutamente. Usted, ¿cuál es la intención de este libro, Mi vida, mi cárcel, con Pablo Escobar? ¿Qué es lo que quiere dejar en la mente de quien lo lea? Ya. Lo que yo quiero es, mi propósito es para que las mujeres podamos atrevernos a recuperar nuestra voz, nuestra dignidad y nuestra autoestima. ¿Se arrepiente de lo vivido, María Isabel? O sea, tuve las mejores intenciones, entregué lo mejor de mí como mujer, como esposa y como madre. Y me duele profundamente que me hubiera tocado esa otra parte de la historia de Colombia, tanto dolor y tantas víctimas. Me duele muchísimo. Hoy María Victoria, si se imagina a los 12 años, ¿hubiera preferido que el destino no la encontrara con Pablo Escobar? Realmente nadie quiere vivir una vida de horror, para nada.
Yo creo que tú eliges un destino y el destino te va llevando. A veces puedes salirte y a veces no. ¿Qué le diría a la niña de 12 años, hoy como adulto? ¿Qué le diría a esa niña? No, pues, pensando en que si estuviera mi madre acá, que tanto me lo suplicó, no sé si hasta me la hubiera llevado para otra ciudad, para otro lugar, no sé. Igualmente yo no conocí al Pablo Escobar que terminó siendo el personaje, sino que yo me enamoré del vecino del barrio, del hijo del vigilante del barrio. Entonces, el tiempo, después de 7, 8 años, la vida fue cambiando. ¿Usted hubiera deseado que alguien la salvara? ¿Que su familia la salvara? ¿Que alguien la sacara de ahí? ¿Que alguien la salvara literalmente? Pues no sé cómo lo hubieran podido lograr cuando un país entero no pudo salir de ahí. No sé cómo, o si alguien me hubiera salvado, o si yo hubiera salido corriendo, si hubiera tenido toda la conciencia del horror que me esperaba, no sé si estaría viva también. No se le puede llamar cómplice de Pablo Escobar. Jamás. Yo fui la esposa, la madre de sus hijos, estuve en ese rol todo el tiempo, muy alejada de su vida porque fue más el tiempo que Pablo estuvo prófugo de la justicia que a mi lado. Para quienes piensan que ser esposa de un capo de ese tamaño significa lujos, comodidades, viajes, lo mejor de lo mejor en la vida, ¿cómo han vivido ustedes? Me decía Pablo que se habían quedado prácticamente sin dinero, que habían tenido que construir desde abajo. Una historia que parece increíble cuando vemos, insisto, en la televisión, en los documentales algunos, o en las historias que se cuentan, bueno, pues que vivían prácticamente en una mansión, con un zoológico, con aeronaves, etcétera. Un dinero que nunca disfrutaron, ¿no? Sí, fue muy efímera esa experiencia. La verdad que también así como llegó se fue inmediatamente, y para nosotros ha sido más enriquecedor, o sea, empezar de abajo, desafiarnos como personas, como seres humanos, saber que lo que cada uno tiene en su casa se lo ha ganado con su esfuerzo. Con su esfuerzo, con levantarse cada mañana a trabajar como cualquier ciudadano común. Me decía también María Isabel que además del libro, que ya está en venta, sí, ya está a la venta aquí en México, Mi vida, mi cárcel con Pablo Escobar, también se estrena un documental finalmente contado desde su voz, porque hemos visto muchos novelados con algunas historias, con algunos testimonios, en donde usted me decía al principio no se reconoce. Hay un documental contado por usted y producido por su hijo. Exactamente. Es un documental que tiene que ver absolutamente con mi vida, mis experiencias, y bueno, sale próximamente en Discovery Channel. Así que, bueno, esperamos tu opinión después de que lo veas. Lo voy a ver con mucho interés porque, pues es hasta cierta manera, digamos, fascinante escuchar de primera voz, en primera persona, con quienes compartieron con este hombre. Hemos escuchado mucho, ustedes han escuchado muchas cosas, sí, pero escucharlo de su voz, pues es lo más cercano a la realidad, porque no hay velo ya en los ojos, ¿no? Porque han pasado casi, 25 años, casi 26 años, ya no hay velo del enamoramiento, ya no hay necesidad de protección, es la realidad lo que vamos a encontrar ahí. Exactamente. ¿Sigue enamorada de Pablo Escobar? No sigo enamorada de Pablo Escobar, sigo con mucho dolor y con muchos interrogantes, o sea, es una persona de la que no te puedes despegar porque está todo el tiempo, los medios de comunicación, las noticias, los libros, está ahí, aunque quieras salir, y además el precio que pago todos los días, a veces por ser excluida en grupos constantemente. ¿La excluyen todavía hoy? A pesar del cambio de nombre, a pesar del cambio de residencia, del cambio de país, ¿todavía los limitan? Sí, todavía me excluyen. Muchas veces las personas piensan que me cambié de identidad, no sé, como en un mal sentido, que quién sabe qué iba a hacer yo con otra identidad. Y me excluyen, me siguen excluyendo de los grupos. Incluso ahora que soy abuela también me excluyen.
Es difícil ser siempre la extensión de Pablo Escobar, la viuda de Pablo Escobar. ¿Cuándo se va a quitar ese lastre, María Isabel? Bueno, a partir de este libro, yo le pido a los lectores que me empiecen a mirar como la mujer, cabeza de familia, como una mujer comprometida con sus hijos, una mujer que se reinventó a pesar de todo este dolor, y que no me etiqueten más como la viuda de Pablo Escobar. Fueron víctimas ustedes de Pablo Escobar, pero además hay miles de víctimas en las calles, de familias que perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus seres queridos. ¿Cómo explicarles, María Isabel, que usted no tuvo nada que ver, que usted no fue la mente maestra detrás de los gatillos o de las bombas o de los atentados? ¿Cómo pedirles perdón y que le perdonen? Bueno, he tenido acercamiento a varias víctimas y ese es el compromiso y mi maestro en esto ha sido mi hijo también, que viene haciendo un trabajo de mucho perdón con las víctimas. Tengo en mi libro una carta de Jorge Lara, el ministro de Justicia, con quien tuve la bendición de encontrarme con él, de poderlo mirar a sus ojos y poderle pedir perdón por todo el horror que él y su familia vivieron en su niñez. Y espero que tener la oportunidad de hablar con muchas víctimas desde este lugar. Yo creo que la manera de reconstruir una sociedad es desde el perdón, porque el resentimiento te vuelve esclavo del enojo y no va a haber nunca un cambio social. María Isabel Santos ha recuperado su voz a través de su libro desde el sitio que, visto a distancia, nunca dejó de tener como cabeza de familia. La niña, la romántica, la guerrera, la sobreviviente que lo tiene todo muy claro. Hay veces que eliges un destino, del que no siempre te puedes salir.